renacer. Es una nueva mañana donde todo puede ser, con el alma por delante y el derecho a renacer. Buenos días, buenos días, buenos días. Ese es el saludo que le gusta a Freddy Guasvivas, que sí, él me está citando con este saludo de tres. Institucional es el suyo. Así es, señores, eso es una nueva mañana. Con el placer que nos caracteriza cada mañana, llegamos a sus hogares rápidamente. Pasamos con los buenos días del resto del equipo. Nelson Enrique Valdés Burgos. Muchas gracias, Iván. Bienvenidos todos a una nueva mañana. Gracias por acompañarnos como siempre. Gracias también por su cariño, por su fidelidad. No olviden suscribirse, @una-nueva-mañana, dejar sus comentarios, compartir nuestro contenido y bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Dándole la bendición para todos estos amigos que nos escuchan y nos siguen cada día. Es un placer inmenso compartir con ustedes este espacio. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de su sintonía. Gracias y continúe con nosotros. Mecánica Andújar. Buenos días. Aquí estamos para seguir nuestros comentarios y análisis. Nicolás Castillo. Así es, señores. Muy buenos días. Bienvenidos al Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Estamos muy contentos, muy emocionados por este nuevo día que nos da Dios primero, ¿verdad? Y bueno, por también poder contar con su anuencia, poder estar pendiente también a los comentarios que ustedes nos dejan. Así que muchas gracias por estar con nosotros desde las 7 y hasta las 10 de la mañana, que estamos en una nueva mañana. Este Morning Show más visto de la televisión dominicana y del mundo. Señores, miren, hoy es 7 de la mañana en República Dominicana y tenemos que compartir con ustedes rápidamente informaciones que son sumamente candentes y recientes. Lo que está pasando en República Dominicana, un incidente donde 5 fallecen en tiroteo en Santiago. Esa información compartimos luego en nuestros comentarios. Al menos 5 personas murieron este miércoles en un enfrentamiento con agentes policiales en el sector La Barranquita, en la provincia de Santiago. Los presuntos delincuentes pertenecían a una estructura criminal dedicada al narcotráfico, secuestro y extorsión y se ocuparon armas de fuego de alto calibre y municiones. Indicó Pesqueira, cuyas informaciones de momento son preliminares. Uno de los policías que participaron en el enfrentamiento se encuentra gravemente herido y se debate entre la vida y la muerte. Así de grave esto, señores. En el lugar se presentaron miembros de la Policía Nacional, así como varias unidades del Sistema Nacional de Atención de Emergencias de Seguridad 911 para brindar asistencia. Diego Pesquera indicó que los occisos son Eduardo Bernardo Peña Rodríguez, Carlos Enrique Guzmán Navarro, José Vladimir, así tal y como lo pronuncié, Valerio Esteves, también Elvis Antonio Jiménez Rodríguez y Julio Alberto Gómez. La policía confirmó además que uno de los señalados, Ronnie Abel Sánchez, alias Mudita, logró escapar del lugar donde ocurrió el tiroteo, por lo que las autoridades trabajan en su captura. Varios de estos, según la policía, poseían antecedentes penales y estaban vinculados a delitos como robo a mano armada, narcotráfico y tráfico de armas. En el lugar se ocuparon 5 armas de fuego, entre ellas un fusil AR-15 calibre 5.56, una ametralladora tipo Uzi, escuchen esto, señores, un revólver y 2 pistolas, así como más de 40 cápsulas. También fueron retenidos 3 vehículos, un Kia K5 blanco, un Mazda blanco y un Honda Civic gris. Esta es la cuestión que ha pasado, señores, en Santiago de los Caballeros. Le digo los caballeros porque érase una vez, así se ve Santiago, pero entre lo que pasó ahora en este sector, allá en Santiago, en la Barranquita, y lo que pasa interdiario en Cienfuegos, tienen esa retórica, esa reputación que tiene Santiago de ser una ciudad limpia, bonita, de mucho arte, mucha cultura, de mucho merengue, tranquila, se está yendo por la borda con esta situación. Yo quiero saber los detalles que escudriñado Nelson Enrique Valdés Burgos sobre esta situación y luego el resto del equipo. Bueno, esto comienza, gracias Iván, cuando hay una negación de parte del Estado a que existe un índice de criminalidad alto, cuando existe una situación de crimen organizado que está desatendido. Creo que no se ve a corto plazo ni a mediano plazo una estrategia clara. Eso ha hecho que se haya fortalecido el crimen organizado en la República Dominicana. Lo hemos visto con este evento, lo hemos visto con otro. Ahora, llama la atención tantos
fallecidos. Es una operación que creo que se pudo haber hecho de otra manera, porque la hora en que se hizo, la cantidad de fallecidos, demuestra a mi gusto una falta de alguna manera de planificación. Incluso salió un policía herido, y lo hablaba fuera de cámara con el resto del equipo de que si uno mirara otras estrategias o otras acciones de parte de la policía en otros países del mundo, nota que es una brigada un poco más amplia la que se encarga de atrapar, digamos, a una cantidad de bandidos o de delincuentes como la que ocurrió. Preocupa también porque en República Dominicana, por muchos años pensábamos que era un lugar de paso de la droga. Luego nos fuimos dando cuenta también a través de entrevistas. Aquí tuvimos al presidente del Consejo Nacional de Drogas y él nos comentaba que el consumo había subido, se había incrementado y que por eso veíamos un incremento también en la llegada de cocaína. Y el otro tema es que el crimen organizado ya no paga con dinero, sino con parte de la mercancía que llegan a las costas de la República Dominicana. En el caso de las armas, también nos llamó mucho la atención a nosotros como equipo ver el calibre y el tipo de arma con que cuenta el crimen organizado en la República Dominicana. Y la pregunta más genuina y más normal es cómo ingresaron estas armas al país. Es decir, cómo entró una UCI, una AK-47 a la República Dominicana cuando se supone que nos llenamos la boca diciendo de que tenemos el mejor sistema de aduanas de todo el Caribe, que acá no entra absolutamente nada que sea ilegal. Y creo que ahí debe haber un doble check de parte de las autoridades para ver qué está sucediendo y evitar lo que acabamos de vivir todos en República Dominicana, que a mi gusto fue bastante terrible. Y lo otro con lo cual yo me despido, creo que cuando un mal comienza a ser visible para la población, hay que atacarlo con todo. No podemos dejar que República Dominicana se convierta en un país como México o como Colombia. Esa es mi opinión. Así es. Aguas Vivas tendrá sus apuntes. También Andújar, el primero que esté listo, que arranque en FA. Andújar. Bueno, en el caso, cuestión de edad. el poder, Vamos a ser más el serios. poder de fuego que Nelson relata, yo también, es impresionante. Habla de un AR-15, aquí el país lo conoció en el 65, cuando llegaron los americanos, y siempre ha sido un fusil que la gente quiere agarrar todavía, no vale nada, tantos años después. Y el AK-47. Bueno, la verdad es que me adhiero a lo de Nelson y digo que el aumento del tráfico de droga va acorde con el aumento de la criminalidad. Una vez en Santiago se descubrió un caso del aduanazo, que eran unos muchachos que dejaban, se traían unas armas en unos tanques. Pero también se sabe que desde hace cientos de años que el tráfico de armas por la frontera de Haití es algo del día a día y la droga también. Entonces que esas armas pueden ser viejas, el asunto del fusil. Aquí el fusil AR-15 tiene una fama inmensa. Una vez en 2 atracos de banco, 10 o 12 años después, el mismo fusil participó. ¿Cómo? O sea, sí. ¿De 2-2? Sí, el mismo fusil. Cuando se estudian los atracos de banco sucede eso. O sea, pero son armas de alto poder de fuego en manos de delincuentes. Que no se parezcan a Andújar al famoso revólver 38 de la época de Balaguer. No. A todos los izquierdistas que agarraban le ponían el mismo revólver. Que mire, estaba armado. Evidencia, se llevaba ante el juez el mismo revólver. El mismo revólver. Mire, estaba armado, peligrosamente armado. Que estaba gastado ya casi, ¿verdad? Hasta que los izquierdistas empezaron a tomarle fotos al revólver y demostrar que la misma serie. Llevaban la misma serie. Perdón, Andújar. Sí, Andújar. Sí, fue así, eso era así. Un revólver riquillo, diquera, yo creo. Riquillo, Andújar, pero ¿por dónde entran las armas? Por la frontera de Haití, y una vez se dijo que en unos tanques, el caso del aduanazo, en tiempo de Danilo, unos muchachos que se entró armas por Santiago. Una vez se habló de eso, un caso de corrupción que se habló y cayeron presos, pero lo de las armas por Haití y la droga, eso es de siempre. El Quirino, pero con tantos Quirino retenes, hacía las dos una cosas. AK-47 pasó. Quirino hacía las dos cosas en su tiempo, las dos cosas, armas y droga. Quirino fue por ahí que se hizo grande. Ok. Aguas Vivas. Bueno, yo digo que el hecho es alarmante. Son 5 jóvenes que caen todos en un solo operativo policíaco. Y entonces uno se dice, bueno,
Este hecho es la evidencia de que hay un crecimiento acentuado de la delincuencia en el país, porque hasta el momento tú vas viendo gente en un motor que se tira uno con una pistola o con un revólver y hacen atracos a mano armada. Y eso, bueno, se convirtió en una rutina en la República Dominicana. Y entonces, por más que las autoridades de Interior y Policía nieguen el incremento, esto está pasando con mucha frecuencia. Ahora, 5 jóvenes, y cuando yo vi, señores, las armas que estaban utilizando, me dio escalofrío. Me dio escalofrío porque lamentablemente el referente más inmediato que tiene es el caso de Haití. Inmediatamente empecé a ver jóvenes armados con estos fusiles y estas... Hay una UCI que yo nunca la había visto en mi vida, es israelí, una vaina chulísima, pero una arma intimidante, una arma peligrosa, porque es muy efectiva y es muy... Entonces, ¿qué vamos a hacer con la delincuencia? La gente inmediatamente, los derechos humanos van a salir a... Por ejemplo, yo veía con el cuidado que Iván decía, los supuestos delincuentes, ¿verdad? Son unos malditos ladronazos y atracadores, pero hay que decirle por prudencia. Yo estaba citando a Pesqueira, ¿verdad? Sí, porque Pesqueira se cuida también. Pesqueira se cuida de supuestos delincuentes. Y entonces tú ves, bueno, nosotros debemos ser enérgicos en el inicio del proceso de criminalización que vive la sociedad dominicana, porque si no somos con muñeca fuerte, ya decía, yo no sé si fue en el aire o decía Andújar Iván, bueno, Trujillo, un solo delincuente, cogía para ese barrio, y lo mataba y lo ponía en el parque ahí para que la gente viera, mira lo que le pasa a un delincuente. Entonces tenemos que dar ejemplos, tenemos que ser enérgicos, tenemos que imponer el orden y la tranquilidad para una sociedad. Sin miedo. Sin miedo, eso es fundamental. Entonces, ¿cómo se logra? Tal vez llevando a una iglesia evangélica a estos delincuentes los domingos, tal vez ellos acepten ir a ponerse en comunión con Dios, o necesariamente hacer lo que ha hecho Bukele en El Salvador, con la diferencia, o esta gente de Diquín, que Bukele a esos gente que tú apresas y los guardas en una cárcel 30 años, tiene que darle 30 años de comida, 30 años de bebida, 30 años de ropa, 30 años de alimentación, de todo. Exacto. Y entonces, con nuestro dinero, o sea, mantenemos todos esos delincuentes con nuestro dinero. Y es tan chulo de la cárcel dominicana que ahí tienen celulares, ahí tienen cuchillos, ahí tienen hasta televisores, te compran, te ponen un televisor. Yo vi cómo veía ese del especial, ¿cómo se llama? ¿Y cómo diablos todo televisor? El narcotraficante del sur de... Pablo Escobar. No, el Chapo. No, el de aquí. Florian. De aquí. Quirino. Florian. No, Florian, señores, vivía en una suite. Sí. La jaula de oro. La jaula de oro, con una pantalla gigante. Entonces, no podemos ni que se nos haitianice la sociedad dominicana y sus barrios más aguerridos, ni podemos permitir tampoco que la policía tenga mano suelta y gatillo alegre para dispararle a todo el mundo, porque dentro del asesinato de delincuentes que la gente se siente hasta un poquito más tranquilo, también se produce la agresión a personas inocentes en medio de esa coraza de impunidad que da la autoridad. Así es. Nicolás. Definitivamente yo no tengo mucho que agregar aquí, simplemente afirmar lo que ustedes han dicho, que entiendo que esto denota que los índices de la delincuencia no es realidad de que están bajando. O sea, lo que estamos viendo, esto lo que denota es que ha habido un aumento en el tema de la delincuencia. Sí. Y bueno, que estén controlando de una u otra forma, bueno, eso sí hay que aplaudirlo. Independientemente de... yo no estoy muy de acuerdo con que a un delincuente se le premie, porque al final, cuando tú calculas encarcelarlo, es premiando lo que están, porque le están diciendo, ya no tendrás que trabajar, te vamos a mantener durante... Mientras te profesionalizas en el arte de delinquir. Exacto, y te dan la oportunidad de trabajar, de prepararte, de estudiar, inclusive. Dentro de la cárcel eso pasa, pero hay muchos que no optan por eso. Simplemente lo que se especializan es en ampliar sus conocimientos para delinquir y lo hacen entonces desde la cárcel. Así es que yo voy quizás más a favor
de que se tome algún tipo de medida, aunque sea drástica, como tenía el eslogan, creo que era Granfi, que decía mano dura, pero sin dictadura. Así es, miren. Si van a vender la UCI a los policías, estos, ellos siempre Sí. se deshacen de las armas. Sí. Si van a vender la UCI, yo me estoy interesado, que me avisen. Para hacer ejercicio Esa tónico vaina está de los chula. brazos para tonificar. Esa vaina está chula. Mire, ellos han hecho pregunta aquí, y Andújar la contestó muy bien, que por dónde entran las armas a República Dominicana. La respuesta de Andújar es la frontera. Una nación como Haití, que si ustedes se fijan en los videos que hace barbecue, ustedes ven todo el tipo de armamento que ellos tienen, armas de guerra. Y si en la frontera dominicana pasan personas de 6 y pico de pie, de 200 y pico de libras, ¿cómo no va a pasar un arma de fuego? Por esta frontera nuestra, tan porosa, pasa de todo. Bueno, yo diría, Freddy, que poro es cuando hay orificio pequeño, ¿verdad? Sí. Si es boquete, como dicen en Baní, Y es que hay desarmada que la traen. en la frontera. Boquete, Exacto. boquete. No, el tema de que la traen desarmada Andújar, según las informaciones que nos han llegado, es la que manda los tanques. En los De tanques. Haití la pueden traer a Tenmacuto, Sí. para que sepamos. Pero miren, tener esa frontera porosa, para que nos demos cuenta de la importancia que esto tiene. Antes de empezar el programa, Andújar y el resto del equipo hablábamos del trabajo que se hizo históricamente para poder hacer la frontera dominico-haitiana un espacio con cierto delineamiento, con cierto deslinde, con cierta separación. Ahí se hizo una inversión hasta de crear múltiples provincias y se poblaron a propósito con gente dominicana que vayan a hacer espacios ahí, a hacer familia y a hacer vida. Eso se ha ido deteriorando porque, como todo, no es solo lo paso de nivel que darle mantenimiento. El tema de soberanía hay que darle mantenimiento, Freddy. Correcto. Hay que seguir invirtiendo en los pueblos fronterizos. Pero ¿qué está pasando? Nuestro país ha llegado al punto de no tener la más mínima inversión en la frontera. La gente que produce en la frontera, les digo porque yo soy un pueblo cuasi fronterizo, han tenido que abandonar. Con Trujillo era pueblo líder de la frontera el tuyo, porque Así es. eran las 5 de atrás y las 5 de adelante. Así es. Entonces, tenemos una frontera despoblada porque ya no se está haciendo nada en términos agrícolas. Se ha optado por importar porque la comisión que ganan los importadores es mucho más jugosa que lo que gana el agricultor para sobrevivir en su campo. Hubo una vez, con lo que tú señales, a punto, 30 segundos, hubo una vez en el que los grandes empresarios dominicanos, yo estoy hablando de los Vicini, los Ricetas, crearon un programa que creo que se llamaba Frontera 2000 o Frontera algo así. Y lo crearon con el criterio de hacer una frontera de desarrollo. ¿Cómo? Zona franca, industria, hospitales. Y entonces construirle hospitales de aquel lado y infraestructura de aquel lado para desarrollar la frontera de tal forma que ahí hubiese mucho empleo, mucho desarrollo económico. Así es. Entonces, eso debe retomarse. Ese es el mantenimiento que debe darse a esas provincias fronterizas porque nos saldría más barato hacer esa inversión que va a ser productiva para la provincia en Claro. sí, que tener que gastar un dineral en un muro que no sirve. Porque la verdad es que ese muro no sirve. Un rejón fue lo que... Primero, se ha hecho una inversión cuantiosa en eso y segundo, hay gente que ni siquiera se le pidió permiso ni se le pagó para construir ahí. O sea que hay una litis y es una de las razones que tiene ese tema del muro fronterizo en ese abismo que no se sabe si se terminó, cuándo se va a terminar y hasta dónde llega. Entonces, tener una nación, y esto para redondear con esto, una nación que cada proceso importante que inicia no lo termina, se queda a medio camino y la gente se olvida porque ocurre otra cosa, porque se cae el YC, porque Un pasó tema otra tapa cosa. otro. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí para darle seguimiento y constancia y verle término a las cosas que son importantes? Eso hay que resolverlo. Ese tema fronterizo de la verja perimetral, ¿qué es lo que va a pasar con eso? ¿Hasta cuándo va a llegar? ¿Cuál es la inversión? No, ahora se va a prometer que es una línea del metro, no sé cuánto que se va a hacer. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir tirando para atrás las cosas que no pudimos lograr? El tema del mantenimiento de las provincias fronterizas es crucial para la soberanía nacional. No solo para este gobierno, sino para el que venga y para el que venga y para el que venga. Porque la situación haitiana no se va a resolver tan fácilmente como muchos esperan. Y si eso se va a prolongar, si no hacemos el trabajo de poblar la frontera, de hacer un muro humano, de capacitación, de inversión en la frontera, se lo va a hacer muy cuesta arriba. Una lástima. Bueno, vamos con Andújar, que Bueno, tú tienes un tema para compartir con nosotros. La política de la dominicación de la frontera fue un conjunto de cosas que hizo Trujillo para reforzar la soberanía nacional y la zona fronteriza.
yo la quiero sintetizar en 12 puntos clave para ver si se le puede llevar a la gente a entender qué pasó, que fue demasiado grande y que luego en la democracia ningún gobierno ha hecho nada tan concentrado en ninguna otra zona del país que se parezca a eso. O sea, ni los hoteles de Puerto Plata, de Balaguer, concentrado en Puerto Plata, ni las obras que hizo el gobierno para el este, para desarrollar el turismo, se parece a eso. Nada ha sido más grande que eso. Entonces, ¿qué hizo Trujillo de primero? De primero fue trazar el lindero, un acuerdo territorial que está en la Constitución de la República, el artículo 11, para que ustedes sepan, delimitó y dijo, es hasta aquí, y tiró una carretera que se denominó la Carretera Internacional, que más bien fue un camino militar, que tuvo lugares asfaltados y otros no, porque de Pedernales a Dajabón, uno dice que son 372 kilómetros, otros dicen que son más, o sea que no es poca cosa. Lo segundo fue, Trujillo también hizo 8 provincias, porque para Trujillo las fronteras son las 5 provincias pegadas a Haití y las 5 pegadas a las 5 de Haití. Cuando Trujillo llegó al gobierno, solo existía la provincia del lado del sur, la provincia de Barahona, porque tenía puertos, y la provincia de Montecristi del lado del norte. Entonces Trujillo tuvo que constituir a Dajabón y a San Juan de la Maguana en el 38, que se la convirtió en provincia líder ambas. Esa estructura militar de San Juan, esa tercera brigada de San Juan llegó ahí, el barrio militar. Bueno, entonces, además de San Juan, Italia Piña, Bauruco, Independencia, Santiago Rodríguez la 6, Pedernales la 7 y Valverde la 8. Calculen ustedes que en todo lo que ustedes han vivido de democracia, solamente se han hecho 5 provincias la democracia. Trujillo consiguió, cuando llegó al poder, habían 12 provincias e hizo 15 más, 8 para el sur, 8 para la frontera, correspondiendo 5 al sur y 3 al norte. Entonces, además Trujillo pobló eso. ¿Con qué lo pobló? Lo pobló con 63 colonias. Con 63 colonias. ¿Quiénes eran los colonos? Dominicanos traídos de otro lugar, de la sierra, españoles, republicanos, españoles agricultores, húngaros y japoneses que fueron a constituir esa colonia. Trujillo también hizo 3 puertos para manejar eso, o los arregló. En este caso en Barahona, en Pedernales y en Manzanillo. Trujillo también hizo 4 pistas de aterrizaje o aeródromo. Barahona, San Juan, ahora que Abinader está ilusionando a los sanjuaneros con un aeropuerto. San Juan, Mao y Dajabón, esos aeropuertos o esas pistas eran usadas militarmente y agrícola. El campo de aviación. Sí, allá. Sí, militarmente y agrícola. Ya se está recordando el hombre. Claro, sí. Trujillo construyó 13 canales de riego, 8 en la frontera sur y 5 en la frontera norte. Si entramos en detalle, no acabamos. Y si pensamos que si existen, la mayoría existen, son los mismos de Trujillo, los que están ahí. Fortalecimiento militar, 78 órganos. Órgano es la brigada, 2 brigadas, una en San Juan, otra en Mao. Destacamentos, cuarteles, puntos fijos de chequeo en las 10 provincias, pero en el caso de Barahona y Pedernales y Montecristi tenía también estructura la Marina. Poblar la frontera, ya lo dijimos, las 63 colonias se poblaron de los bonitos del Cibao. Llegaron la gente bonita, eso no es mentira. Los cibaeños, toda esa gente se hicieron las colonias.
Las viviendas se construían para los colonos. Alrededor de cada destacamento, de cada brigada había un barrio militar o un barrio de mejoramiento social que había en San Juan y en Barahona. Freddy y yo conocemos el barrio de mejoramiento social de Baní. En ese tiempo se le dio a las familias trujillistas o de la ley de Banileja, tenía una escuela y un mercado al lado. Cuando se estudia eso, el de Baní sirve para saberlo todo. Solamente en el país yo encontré 8 barrios de mejoramiento social de Trujillo y 2 estaban en el sur, 2 estaban en la frontera. 63 escuelas, una escuela para cada colonia, coincide así. 45 iglesias, capillas o parroquias. Las parroquias originales de las 10 provincias eran desde antes de Trujillo. Fue que las remodeló. Hospitales no, obras de salud, 10 hospitales y 20 clínicas rurales y 2 dispensarios. De esos hospitales todavía algunos son los mismos, que se le ha agregado alguna ala, para que ustedes sepan. La creación de 10 bandas de música. Las bandas de música eran adscritas al Ejército Nacional. Por ahí llegaban los jóvenes. La misma banda era la escuela. Era la cultura. Se usaban para los desfiles militares, para los patrios, para los desfiles de la Iglesia Católica, hasta para los muertos de una persona distinguida del pueblo. Entonces, esas bandas eran la identidad nacional, los merengues dominicanos. Había una graduación, esa banda se usaba. Y esa banda todavía está viva en el sentido del país porque la mayoría de los músicos fronterizos salen de ahí. Entonces, bueno, el tema haitiano, como ustedes saben, entonces esa fue la política de dominicación de la frontera. Fue obra, construcciones, una provincia, tú ganabas un senador, 2 diputados, tenía un gobernador, la fiscalía, tenía que hacer una estructura. También Trujillo construyó hoteles. Y en cada hotel que tenía en la región fronteriza, como fue uno en Barahona, uno en San Juan y uno en Dajabón, había una habitación presidencial. Así es. En cada hotel. Iván la conoce. Sí, allá está en el Maguana. ¿Tú la conoces la habitación? ¿Tú no conoces eso? Dile al país que tú no la conoces. En el Hotel Maguana de San Juan de la Maguana está la habitación donde se quedaba Trujillo frente a la alcaldía. Además, yo me he quedado en esa habitación, en la presidencial de Guadalucuya, en Barahona, tú estás oyendo. Y del Maguana. Tú estás oyendo la comparadoría de Freddy. Esa es la liga de Freddy, o por un hombre esa es la suite que hay en eso. Esa es la que usaba Merton también, Merton Pinera. Yo fui a visitarla por curiosidad. Todavía conserva una cama de caoba donde se acostaba Trujillo. Ay, bueno, entonces, en el caso de San Juan, hay una foto, no la han puesto. En el caso de San Juan, era provincia líder. Además de eso, tenía una casa residencial frente al parque que no existe. También existía la casa de Elías Piña, que es famosa, no la han podido destruir, para que usted sabe, allá para Casora, que sé yo ahora, y había una en Barahona y una en Dajabón, frente a frente al parque, que es ahora lo que es el ayuntamiento. Mire, cuando usted analiza la política de dominicación de la frontera de Trujillo, y usted pone los 8 presidentes después de él, lo que da es vergüenza, para que ustedes sepan. ¿Por qué? Bueno, porque fue una política real. Entonces, él estaba presente en la frontera, para que ustedes sepan, en los 3 hoteles con sus 3 habitaciones y en las casas viviendas también se suponía que Trujillo podía ir a dormir, aunque no durmiera nunca. En Elías Piña iba y se quedaba, en Elías Piña iba. Y ahí era que recibía a los presidentes de Haití, para que tú sepas. Sí. ¿Entendiste? O sea, que era una política real. Entonces, bueno, mire, el tema de la migratorio haitiano se ha usado aquí en política todo el tiempo para llegar entonces a los presidentes. Vámonos. Balaguer usó en el 94 un expo contra Peña, un expo de brujería. Balaguer también cogió y hizo una resolución para que tocaran el himno nacional a las 12 del día contra Peña. En el 96, Balaguer dijo: lo que queremos es impedir que el país caiga en manos que no sean verdaderamente dominicanas.
En las elecciones del PRD Peña Gómez, cuestión haitiana siempre estaba ahí. Era sutil la propaganda. Sin embargo, el tema haitiano también ha sido usado por los vinchos. Los vinchos se creen que son los herederos de ese tema y fueron a unas elecciones en el 2016 con ese tema y sacaron solamente 16,000 votos contra 33,000 que había sacado en las elecciones anteriores. O sea que los vinchos, portadores de ese tema en la política, no pudieron subir su votación con ese tema. Entonces, en el 20, Abinader le dijo a Marisela que iba a ¿qué? Que iba a resolver el tema haitiano de una vez. Año. En un Maricela, pues. Bueno, en el 24, lo estamos esperando. en el 24 tenemos el muro fronterizo, la militarización de la frontera de Abinader, el muro llevó a los vinchos, llevó a todo el mundo al muro, a los reformistas. Se ha usado en política y realmente solo Abinader, para que ustedes sepan, la anticorrupción y la política migratoria planteándose contra Haití ha conseguido votos en la historia de la política. Entonces, bueno, ¿qué hizo Juan Bosch? Juan Bosch minimizó el discurso de Trujillo, se presentó más humano. Sin embargo, tuvo problemas porque a un hijo de Duvalier lo secuestraron y fueron a dar a la embajada dominicana y lo mataron ahí, y Juan Bosch, y se armó un lío. Juan Bosch tuvo que ir a la frontera inclusive. Entonces Balaguer, bueno, Balaguer... El país estuvo a un par de horas, sí, de una guerra con Haití, porque Juan Bosch tenía todas las tropas dirigidas en una operación que tenía un nombre secreto. Sí. Ahora no recuerdo el nombre. Porque mataron a la persona ahí, la persona que se escondió la mataron en la embajada. En la embajada, y Juan Bosch decía que era una violación a la soberanía nacional y mandó las tropas, inclusive estaban dirigidas por el coronel Fernández Domínguez. Y Fernández Domínguez tenía unas instrucciones precisas de guerra, tomar Puerto Príncipe en cuestión de horas. Iban a tomar el Palacio Nacional y el operativo se describía cómo estaba montado todo. Bueno, entonces, el hecho de que el gobierno haitiano reaccionó a tiempo, que cuando se dio cuenta de lo que venía, entonces se dio una disculpa, se retiraron. Se resolvió. Y dijeron, el agua no está cogido. Pero bueno, después de eso viene Balaguer. Balaguer hizo contrato con los haitianos para la caña en el 71, en el 73, en el 74, en el 75, en el 76, los trajo. Sin embargo, se manejó ahí con los haitianos. Bueno, pero en el 91... Balaguer traía 30,000 haitianos y los distribuía en los campos azucareros para cortar la caña, que eran exclusivamente cortadores de caña en esa época de los años 60 y 70. Y entonces, pero esos 30,000 haitianos tenían un carnet porque los productores, los dueños de los grandes ingenios, tenían la obligación de devolver a esos haitianos a su país. Los buscaban, los traían en camiones, Catarey se llamaban los camiones, y entonces lo devolvían a Haití después de terminar la ¿Y los que se zafaban, que estaban por aquí polulando, qué le mandaban? No, se quedaban, pero no era así, porque el haitiano siempre estaba escondido. Mira, entonces Balaguer recibió el golpeo de Aristide, que lo denunció, y iba a quitarle unos fondos, y Balaguer, el 30 de septiembre del 91, hizo un decreto mediante el cual repatriaba a los menores de 16 años haitianos y a los mayores de 60. Y Balaguer le tiró, dicen 30 o 40,000 haitianos, y ya en julio y agosto se lo depositó, y ya ahí mismo Aristide cayó. Así es. Cuando cae Aristide, inmediatamente Balaguer ipso facto abrió la aduana, la dejó abierta sin decreto. Ni abierta ni cerrada. ¿Entendieron? Bueno, entonces en ese tiempo había crisis de azúcar, de una serie de productos, y se paraban las patanas en San Juan, que van, que no vienen, Candelier, que la patana no se va, que viene, y al final
las patanas pasaban para Haití. Freddy debe saber eso, Freddy debe saber que en ese tiempo del azúcar y la cosa. Eso era. O sea, que Balaguer. Oiga esto, la historia que me cuenta mi madre. En ese tiempo, Jorge, mi mamá tenía colmado, mi mamá ha sido negociante de siempre. Para vender una cuarta de azúcar, que se movieron un papelito así, ¿ustedes saben cómo era? Sí, con sí, dos moñitos. papelito. Usted tenía que comprar el arroz, la sopita, el papel de aceite envolver y se todo. llama. Entonces, solo así y solo así, como dice en matemáticas, se podía adquirir un cuartillo de azúcar haciendo la compra completa. Si no, no le vendía azúcar. Bueno, en el primer gobierno de Balaguer, Era escasísima. Era las mujeres parturientas era que se vendía el azúcar. comienzan a parir las mujeres en los hospitales del dominicano en la frontera. En esa época las onzas tenían 14, las libras tenían 14 onzas. 16. Una arreglaba el tornillito del peso. Del peso, sí. Tú le dabas Vanilejo Colmadero, mírenlo ahí. Y entonces tú echabas 14 onzas y te marcaba Te una marcaba libra. 16. Entonces, sí. 16. Entonces comienzan las mujeres a dar luz en Dajabón, Jimaní, Elías Piña. Los muchachos en las escuelas aumenta el flujo en el primer gobierno. Bueno, ya entonces para el segundo, ya los partos llegan a la capital con Balaguer, ¿entiendes? Ya llegan a la capital. Entonces, bueno, ¿qué hizo Balaguer? Balaguer dejó siempre entrar la mano de obra ilegal que necesitaba la economía dominicana, para que ustedes sepan, porque ahora anda mucha gente ahí diciendo, y Balaguer nunca le hizo plan de regularización. Balaguer no entraba en eso porque Balaguer quería tenerla ahí para poderla repatriar cuando él pudiera, ¿entendieron? Esa es la tesis de Balaguer. Don Antonio Guzmán siguió la línea de tranquila, no tuvo denuncia, no lo atacaron, pero también él hizo algunos acuerdos, siguió el mismo asunto de los partos en Haití, en los hospitales dominicanos de Haitiana, en Dajabón, en Jimaní. Salvador Blanco ya tuvo muchas denuncias de los organismos de la sociedad civil que hay en la frontera, que maltrataban a los haitianos, y tuvo una serie de cosas. Bueno, también ahí los niños se inscribían en las escuelas muy raras, muy poco, y lo mismo de los partos, estaban los partos todavía en la frontera. Llegó Hipólito, un discurso de retórica nacionalista, intento de control de la frontera. Bueno, pero al final con Hipólito lo que hubo fue mucho negocio en la frontera. Pero estando Hipólito en el gobierno, también los niños estaban en la escuela. Y ya con Hipólito, los hospitales fronterizos llegaron a tener un 40% más de parto, ¿tú ves? Y la Altagracia de los Minas llegó a un 25 o un 30%. Con Hipólito, Guy Philippe sale de aquí a tumbar a Aristide, el del segundo mandato, para que ustedes sepan. Sale a tumbarlo y va y lo tumba. Pero eso tenía el apoyo de Estados Unidos. De Estados Unidos. Entonces, con Leonel, una mezcla de endurecimiento legal y operativo. Leonel crea el CEFRON. Ya con Leonel, del 96 al 2000, también ya los partos son el 5, un 10%, pero ya con Leonel, en el segundo mandato, ya los partos es 40%, o sea, ya los partos llegan. Pero Leonel hace la constitución del 2010. En la constitución del 2010 no se le puede ya negar la educación a nadie en este país, ni se le puede negar la salud, para que ustedes sepan. Derecho humano. Ya viene el derecho humano, o sea, ya con Leonel ya no se puede hacer lo de Balaguer, ¿verdad? Ni se puede hacer lo que hizo Luis Abinader, de decir que no pueden ir a París, para que ustedes sepan. Legalmente no se puede. Entonces, bueno, con Danilo... Pero eso fue respondiendo a presiones internacionales, ¿no? Son derechos universales. Derechos universales. ¿Qué pasa si tú estás ilegal en Estados Unidos? Me deportan. No, tienes que atenderte la emergencia. Eso no es verdad que te van a deportar así. Sí, pero eso tiene un costo, no es que me van a atender. Bueno, te hacen una factura, Ah, exacto. pero no te dejan preso por ella. Aquí te dejan preso. Una factura. O sea, No, pero No te dejan aquí salir lo del dejan hospital. preso si usted no tiene No para te dejan pagar, salir aunque del usted esté hospital. legal. No te dejan salir del hospital. Aunque usted sea un nacional dominicano, Te ponen el suero o sea. ahí, no te lo quitan, aunque tú estés nuevo Bueno. hasta que no pagues. Entonces, te va repitiendo el sueldo. con Danilo hubo la circular 13-2014, ¿verdad? Es la herramienta que permite en la práctica que los niños haitianos y los de cualquier otra nacionalidad indocumentados puedan estudiar en las escuelas dominicanas. Sí. Y las parturientas, ya ustedes saben dónde está. Vino la sentencia del TC. Bueno, con Leonel
se agrega la parte de que ya no pueden declararse. La Constitución ya no... es como extranjero que se declara. Sí. Con Balaguer y hasta Leonel está el chasco que se pueden declarar dominicanos. Bueno, había que sé yo cuántos miles. Vámonos a Abinader. Justo que mencionaste las parturientas, vamos a concluir con Abinader para que demos el tema, la actualización del CES y también para decirte lo que está publicando el Listín Diario justamente el día de hoy, que dice que hoy ha reducido este año, son 4.856 partos menos que el año pasado, por ejemplo. Eso es lo que ven este año según la cuenta que ellos llevan. Concluye ahí para que demos un reporte rapidito de la entrega del CES. Es que nadie puede aceptar lo que yo digo. Tú tienes que dejar que la gente diga lo que quiera. No, claro que sí. Claro pero tú tienes una dictadura. Eso es así. Ah, bueno. Eso es así. Vámonos entonces con Abinader. Eso es lo que aquí ha funcionado. Vámonos con Abinader. El gobierno de Abinader ha tomado la mayor cantidad de medidas en contra de los haitianos por el tema de agua, migración, seguridad. O sea, el que más cosas ha hecho y nada ha tenido resultado, ¿verdad? Cosa más grande. El gobierno de Abinader ha recibido todo, Pero el gobierno de Abinader tuvo resultados electorales favorables por usar ese tema. Sí. Entonces, bueno, cuando uno introduce todo eso, en el caso mío que lo introduje, ¿qué hay que hacer? Al chat GPT que me diga. Dice que ni frontera abierta ni cierre total. Una política migratoria moderada debe ser inteligente, legal y eficaz y humana. Esto no significa renunciar a la soberanía, sino ejercerla de manera responsable. Punto clave, que podría incluir la política adecuada, control fronterizo firme, humanitario, registro y regulación selectiva, colaboración internacional, protección de derechos humanos, fortalecimiento del sistema migratorio, educación y sensibilización. Bueno, en mi caso, yo creo que debe de terminar con la regularización o ampliarla, controlarla. El ejército dominicano y la marina no controla el tráfico de gente para acá. El ejército de Balaguer y el de Trujillo no es el mismo. No vamos a hablar de corrupción de militares ni nada. Vengan a pensar ahora que yo te... No. ¿Cuál corrupción? El ejército de Balaguer y el ejército de Trujillo contenían a los haitianos. Pero el Luis Abinader no lo contiene. Lo tiene aquí presente. Entonces, esa es una realidad. Entonces, vamos para que la dictadura entre. Usted habla del flujo de entrada. Miren, la dictadura del guión de hoy, señores, habla de lo siguiente. Es la entrega del informe final del CES, del diálogo sobre la crisis haitiana. El tema de la política de dominicanización de la frontera, que va de la línea de lo que estamos hablando, de Trujillo, Bosch, Balaguer, lo que estamos... 95 años líder, se trató aquí. Así es, don Antonio Guzmán, Salvador Blanco. Es básicamente lo que hemos estado tratando. Entonces, ¿qué expectativa tenemos sobre el informe del CES que va a surgir recién en República Dominicana? Yo creo que cuando uno mira que fue presionado por los empresarios, yo particularmente te lo voy a comentar como si fuera personal de tema. Yo creo que lo de Acoprovi y lo que están haciendo los empresarios ahora mismo es para aplaudirlo. Han logrado presionar, acorralar a este gobierno hasta el punto de tener que hacer esto, pero fíjense los temas que están ahí. Ninguno es pro dominicano, todo es pro haitiano. Finalmente, ¿cuál es el tema detrás de todo esto? Darle el gusto a Hipólito de regularizar 75.000 haitianos para Coprovi, 90.000 haitianos para el sector bananero, 120.000 haitianos para el sector construcción y obviamente regularizar en ese mismo proceso millones y millones de mujeres y niños. Conclusión, imagínense ustedes 3,5 millones de haitianos en 5 años pariendo 6 muchachos. Nosotros vamos a hacer una sombra en nuestro propio país, pero de manera surrealista. El empresario dominicano no entiende el daño colateral de ese pasivo social. Cree que los hospitales llenos de haitianos y las escuelas llenas de haitianos y los dominicanos sin acceso a eso, los dominicanos se van a quedar así. Ah, mira, estamos perdiendo nuestro país, no pasa nada. Tómate un calmante, un día un clonazepam y listo. Creo que lo que va a haber, mi querido Iván, es un impacto bastante fuerte a nivel social de que esas marchas, si llegan a regularizar millones y millones de haitianos. Creo que es un palito que si el gobierno lo pisa, se van a ver las consecuencias de forma inmediata. Bueno, el tema es que es un asunto de clase y siempre aprendimos en el marxismo que las clases no se suicidan y el desarrollo de clase pues te va generando conflictos de intereses, eso es automático. Y entonces, desde que tú pones la iglesia en manos de Lutero y le pones al CES, que es un organismo que aunque tiene una participación de la sociedad y de organismos que deberían ser imparciales, o por lo menos que procuraran el bienestar de la nación por encima de todo,
el CES tiene sus intereses. Ahí está el empresariado que se impone, ahí está una clase social alta, ahí hay unas capas que no van a permitir que... Entonces, cuando se discute la salud de la soberanía dominicana, yo pienso que hay que acudir al pueblo, al que verdaderamente siente la presión de lo que está pasando. Y acudir al pueblo es que nosotros debemos tomar en cuenta, o por metodología de investigación como las encuestas, o por un plebiscito, o por un referéndum, nosotros necesitamos saber qué está pensando el pueblo dominicano a la hora de tomar estas medidas. Y el pueblo dominicano, porque cuando pones en manos de un grupito, y es un grupito selecto, ¿quiénes conforman el CES? El CES está segmentado. Iglesia, empresario. Entonces es previsible lo que el informe final, Freddy querido. Sí, pero no es aceptable. Es predecible. Pero eso no es dueño de este país, papi. Pero no es aceptable. Realmente es una situación muy, muy difícil. Y yo decía ayer en un análisis, si aquí el tema del FMI, la inflación y el problema económico y la tasa de dólar ponen al país al borde de una posible poblada porque el pueblo se revoltea y se lanza a la calle, el tema de la autorización y la permisibilidad con los haitianos también nos pone en riesgo aquí de un colapso de la democracia y que aquí hay una poblada que exija en las calles lo que no le quieren dar. Miren, Freddy, como dicen por ahí, como dice la maestra, la gente está así. Miren lo que pasó en Nepal, miren lo que está pasando en muchos lugares a nivel internacional. Nepal es el mejor ejemplo, Iván. Así es. Entonces hay que tener cuidado con lo que vamos a estar haciendo. Tenemos un tema que tratar ahora, según nos indica producción, y es el siguiente. Aquí les va la información. Es un tema muy importante para nosotros. Tiene que ver con el decreto, ¿verdad, Catherine? Decreto 517. Que aquí no lo puedo ver bien. Sí, te comento inmediatamente. Escuchen esto, audiencia querida, local e internacional. El decreto 517,25 es una declaratoria de emergencia nacional para todas las compras del sistema eléctrico dominicano por un periodo de un año completo. Esta medida permite a las empresas eléctricas dominicanas del país realizar adquisiciones y contrataciones sin seguir ningún tipo de proceso tradicional de licitación pública. ¿A quién afecta y cómo funciona? Afecta a las distribuidoras eléctricas sur, norte, este, las famosas EDES, a Punta Catalina y a EGEHIT, empresa de generación hidroeléctrica dominicana. ¿Cuál es el nuevo mecanismo de compra que ha sugerido nuestro querido presidente Luis Abinader? En lugar del sistema tradicional donde cualquier empresa puede competir en licitaciones abiertas, ahora se pueden hacer invitaciones directas a proveedores confiables o adjudicaciones directas a empresas ya conocidas, justificando la decisión por prisa y urgencia. Seguimos. ¿Qué pueden comprar bajo esta nueva modalidad? Pequeñas plantas eléctricas modulares de instalación rápida, bancos de baterías para almacenamiento de energía, equipos de distribución y medición, contadores y medidores. Escuchen bien. Ampliación de subestaciones eléctricas, construcción de nuevas líneas eléctricas, proyectos para reducir pérdidas técnicas en la transmisión, consultorías técnicas, legales, ambientales y financieras y otros servicios relacionados en el sector eléctrico. Clean, clean. Justificaciones oficiales del gobierno. Aumento de la demanda eléctrica debido a las altas temperaturas. Problemas ambientales relacionados con el cambio climático y el sargazo. Retrasos en proyectos eléctricos programados por mis hijos. Obsolencia de las redes eléctricas ya existentes. ¿Por qué es controversial? ¿Y la pandemia no la pusieron ahí? Y el nuevo acuerdo entre mi mamá y mi hijo. Escuchen esto. ¿Por qué es controversial lo que acabamos de escuchar? La ley dominicana permite compras de emergencia en casos solamente de desastres naturales, pandemias, desabastecimiento, paralización de servicios públicos esenciales o temas de seguridad nacional, lo cual no existe en este momento. Sin embargo, existe debate sobre la situación eléctrica actual, califica realmente como una emergencia o no, o si es resultado de una falta de planificación previa por parte de nuestras autoridades. Mis 5 segundos al respecto es muy claro. Este país es un negocio. Y lo ha dicho mi querido amigo y hermano Nicolás Castillo, el mejor oficio, la mejor carrera que puede tener en este país, ni es derecho, ni es mercadeo, ni ingeniería civil, es político. Es simplemente usted se mete a político y puede disfrutar de las mieles de esto que estamos viendo acá.
Imagínense todo lo que yo le acabo de mencionar, cuántos miles de millones de pesos dominicanos. Y luego siéntanse a ver con palomitas de maíz y Coca-Cola que las compras van a ser a 3, 5 empresas determinadas. Luego, cuando desglosen quiénes son los seres vivos, la especie humana vinculada a esta compañía, vas a ver que son los mismos alienígenas de siempre. Y dice, pero wow, ¿cómo va a ser que de nuevo Billy ganó la...? Mi amor, porque Billy tiene el mejor contador, el mejor precio. Y Cookie no, ni Osvaldo tampoco. Vamos a ver los mismos muñecos que ganan todas las compras, todas las licitaciones, porque lamentablemente Freddy decía, bueno, pero es que no se debe y el sistema. Este país es de los empresarios, este gobierno, y termino, lo más visible a la vista es que pro empresario. Aquí no hay pro pueblo por ninguna parte. Esa es mi opinión. Señores, la cosa es espeluznante porque ¿qué pasa con las compras de emergencia? Cuando tú declaras un periodo de emergencia, inclusive tenemos que meter a Billy, señores, ¿por qué? Resulta que la ley de compra y contrataciones establece claramente cuáles son los regímenes de emergencia, cuáles son las compras de emergencia, en qué caso se hace. Pero tiene que haber un desastre natural, tiene que haber un terremoto, tiene que haber un huracán, tiene que ser sobre la base de condiciones muy, pero muy especiales que impidan que un proceso normal que se toma de 3 a 6 meses. Entonces, el huracán Celso es una buena excusa. El huracán no fue el Celso. Pero eso no es lo grande, señores. Fíjense lo siguiente. Donde está establecido, documentado el mayor fraude cometido en corrupción contra el Estado Dominicano es en las sedes. Aquí se acaba de procesar en una condición de criterio de oportunidad, se acaba de procesar un fraude que ellos establecen en el Ministerio Público de 50,000 millones de pesos, de los cuales nos devolvieron 3,000 millones de pesos. 3,000. Nos acaban de, hace 3 semanas, 2 semanas, nos acaban de devolver 3,000 millones de pesos de 50,000 millones que se perdieron en robo en las EDES, en el sector eléctrico, en la compra de transformadores, de contadores, en la compra de cables. En eso, pero había luz, siendo con proceso de licitación, cumpliendo con todas las leyes. Resulta que cumpliendo con todo, se robaron 50,000 millones. Y resulta que ahora vienen y nos están dando la oportunidad por un año completo de abrir la llave. En Manila dicen eso, fiesta y mañana gallo. Pues vamos a coger eso y vamos a desbaratar el presupuesto nacional a través de un sistema de una cogioca institucionalizada y legalizada mediante un decreto. Como el decreto no está por encima de la ley y como la ley se impone, es absolutamente atacable y puede ser declarado nulo ese decreto porque va en contra de la ley. Tenemos que consultar a Billy. Bueno, pero estamos entrando ahí en el campo de la especulación, don Freddy, ahí. Porque, bueno, tengo que darle el beneficio de la duda. Estamos teniendo una emergencia nacional ahora mismo con el tema de la electricidad. Estamos viendo apagones en todos lados. Producto, no, espérate. Estamos viendo apagones. Traer por las greñas, traer por... Sí, debe haber vimos que el otro día una facción de Punta Catalina salió de funcionamiento producto del sargazo. ¿Y eso es una emergencia nacional? Bueno, estoy hablando de los apagones que estamos teniendo. Se le metió una rama al motor. Estamos teniendo apagones a diestra y siniestra. Por primera vez en la historia dominicana estamos teniendo apagones, Freddy. No. No es por primera vez en la historia. Ahora entiendo por qué se divorció 2 veces en menos de 5 años. En menos de 5 años, ¿quién puede ser? Adelante, los datos personales déjenlo fuera. Adelante. ¿Qué pasa? Adelante. Oye, yo entiendo que el tema de los apagones ha estado muy fuerte y bueno, ya la razón la sabemos. Punta Catalina salió de funcionamiento una facción y eso ha afectado a la población. Ahora, yo entiendo... Salió por la incapacidad de los funcionarios. Vamos a decirlo así, está bien. Pero la realidad es que hay una situación que hay que resolver. Ahora, ¿qué pasa? Con los procesos de compra... normalmente son un poco lentos y terminan ralentizando mucho más el proceso de adquisición.
de adquisición de equipos Entiendo, para resolver la situación que ahora mismo es una Sí. situación que no puede esperar quizá mucho tiempo por supuesto a que que no. Miren. se hagan tantas licitaciones, a que se vean tantas propuestas, tantas cotizaciones. Sí. Entonces, para resolver Como el tema, dice Colombia. que es una, en cierto modo, no vamos a decir que Sí. es una emergencia, Sí. una catástrofe, pero es algo que hay que Como prestarle dice- atención. dice, qué Como ingenuo soy. Como dice Colombia, Nicolás lo queremos ayudar, pero él no se deja. no, no. Justamente ahora espera, tenemos que ir espera. a la pausa. Ya Estamos volvemos. diciendo también Nos la vemos, realidad. Débora.